Buenas tardes, hermanos. Mantengan ahí abierta su Biblia en este capítulo 3 de Tito, en el cual vamos a reflexionar esta tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes en este domingo en el que celebramos esta cena del Señor para recordarlo a Él, para recordar a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros y que hacemos este memorial hasta que Él regrese, como se nos ha ordenado. Me da mucho gusto y mis hermanos, antes de comenzar con el mensaje de esta tarde, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué creen que estarían haciendo o qué se imaginan que estarían haciendo en este momento si no estuvieran aquí, mis hermanos? Si no fueran salvos, ¿qué estarían haciendo en este momento? ¿Alguna vez se han preguntado qué sería de ustedes si el Señor no los hubiera alcanzado? Quiero que tengan esto en mente, mis hermanos, en lo que desarrollamos la predicación de esta tarde. Acabamos de leer la carta a Tito en el capítulo 3 y el apóstol Pablo comienza en el versículo 3 diciendo, recuérdales que se sujeten, recuérdales que a nadie difamen, recuérdales que no sean pendencieros, sino amables, recuérdales que muestren mansedumbre. Inicia diciéndoles que les recuerde a los hermanos de la isla de Creta qué es lo que deben ser y qué es lo que deben hacer, ¿no? Ahí en el capítulo 3 comienza diciéndoles cómo es que se tienen que comportar. Y después en el versículo 3 comienza por qué deben hacer esto. Recuérdales por qué, y es ahí donde comienza la porción que ya leímos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Esta predicación, mis hermanos, la voy a dividir en 3 puntos que son abordados conforme a lo que el apóstol Pablo le iba explicando a Tito, qué es, por qué le debe recordar a los cretenses y a los hermanos de esta iglesia, qué es eso que deben hacer, por qué sujetarse, por qué obedecer, por qué mostrarse con mansedumbre, por qué. Y el primer punto de esta predicación es por esa condición anterior, por nuestra condición anterior. Dice el apóstol Pablo, recuérdales todas estas cosas, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estos calificativos que utiliza aquí el apóstol Pablo pues suenan muy terribles en realidad, son muy fuertes, pero era la verdad, es la verdad. Y el apóstol Pablo les recuerda esto porque ya no son así, ya no eran así y por tanto ya no se tenían que comportar como se estaban comportando, tenían que comportarse ahora como les estaba pidiendo, como les estaba requiriendo en el Señor. Les voy a preguntar, mis hermanos, si ustedes recuerdan cuando se han enfermado. ¿Alguna vez han caído enfermos y se sienten pues muy mal, quieren aliviarse, quieren sentirse bien y acuden al doctor? El doctor les suministra un medicamento, les suministra una solución a su problema y entonces sienten ya ese alivio y ya están bien y ya sienten ese gozo de que ya están mejor, ¿no? Y después, pasar el tiempo, pues ya ni se acuerdan ni de su enfermedad, ni de su doctor, ni nada, ¿no? O sea, ya está uno bien y la vida sigue. Bueno, eso es exactamente lo que los cristianos no debemos hacer respecto de nuestro Señor y de lo que Él hizo por nosotros.
y de la condición que teníamos antes de que Él nos alcanzara. Eso es algo que no debemos hacer. Al contrario, nosotros debemos recordar lo que éramos, porque ya no somos eso y somos nuevas criaturas. El mismo apóstol Pablo dice, nosotros éramos, porque él mismo se incluye en esa lista de pecadores. Todos, no hay uno que no haya sido pecador y no hay uno que no haya necesitado de la salvación de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos, porque a menudo se da que se tiene a veces la percepción de que uno se comporta, o algunos se comportan como si siempre hubiesen sido santos, o algunos hermanos que después de conocieron al Señor en algún momento más adelantado de su vida, se sienten entonces como menos respecto de los hermanos que lo conocieron antes, o que toda su vida a lo mejor estuvieron en un ambiente cristiano o vinieron a la iglesia desde pequeños. Eso no es verdad, eso no es así. No es que unos lo sean más y los otros lo sean menos. Por eso el apóstol Pablo se incluye en esa descripción de nosotros éramos en otro tiempo, porque incluso los apóstoles también necesitaron de salvación, también necesitaron del Señor. Ellos también estaban en esa lista de personas que fueron insensatas, necias, aborrecibles en algún otro tiempo, hasta que conocieron al Señor y el Señor también los salvó. Entonces, mis hermanos, nosotros también debemos recordar lo que fuimos, porque también dejamos ya de ser eso y ahora somos algo nuevo. Vamos a ahondar un poco en esta descripción que hace el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 3, cuando menciona esta serie de calificativos, que es importante tener en cuenta qué significan, ponerle sentido a las palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando menciona que eran insensatos, no quiere decir que eran tontos o que tenían alguna incapacidad de discernir las cosas correctamente. Se refiere a esa insensatez espiritual, a esa falta de conocimiento sobre las cosas de Dios. Y es que al no vivir espiritualmente, uno vive en la corriente del mundo, uno vive bajo las reglas que este mundo dicta. Y todos sabemos que este mundo está regido pues, por el maligno, por Satanás, y los conocimientos de este mundo pues están conducidos o dirigidos para alejar al hombre de Dios. Por eso habla de esa insensatez, que es regirse con el conocimiento o con la sabiduría de este mundo y a lo que este mundo considera que es bueno. Cuando no se conoce a Dios, esa es la sabiduría que uno tiene. Y respecto de las cosas de Dios, pues eso es algo insensato. Asimismo, el apóstol Pablo utiliza la palabra rebeldes, atendiendo a la naturaleza rebelde del corazón caído. Esa naturaleza de no rendir cuentas a nadie, de sentir que no es necesario el arrepentimiento, que no es necesario rendir cuentas a un Señor, mucho menos a un Dios, mucho menos a nuestro Dios, ¿no? Es ese tipo de rebeldía a la que se refiere, ese rechazo que existe a la idea de tener que rendir cuentas a un Dios. Cuando el apóstol Pablo te le dice, recuérdales que también en otro tiempo fueron extraviados, se refiere a que por su naturaleza maligna y por su corazón caído, pues no conocían el camino de justicia de Dios, no conocían el camino de rectitud. Cualquier cosa que hicieran, pues era camino de maldad, camino de injusticia o un camino propio. Incluso esto podemos verlo o podemos ejemplificarlo un poco con el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Hoy sabemos que realmente, y como dice también el Señor, pues no hay bueno, ¿no? Este varón que no anduvo en camino de malos, pues hoy podemos saber que es el Señor, porque en realidad no hubo ni un bueno ni solo uno.
y es por eso que se encontraban todos extraviados, como ovejas perdidas y sin pastor. Cuando menciona también el apóstol Pablo que en otro tiempo eran esclavos de concupiscencias y deleites diversos, hace referencia a esta condición literal de esclavitud. En el tiempo del apóstol Pablo la esclavitud era muy común. Era común tener siervos o esclavos que hicieran las labores domésticas o las labores de trabajos forzados. Y cuando se refiere a esclavos de concupiscencias y deleites diversos, se refiere a que el lugar del amo le pertenecía a los deseos malignos del corazón. Le pertenecía a los deleites perversos del alma, del corazón corrupto, de las personas que no conocen a Dios. Los cristianos tenemos por Señor a nuestro Dios. Las personas del mundo no, a sus propios deleites, a sus propios deseos. Y esto puede ser incluso algo muy común, desde las cosas que parecen más insignificantes, como el trabajo, la escuela, el celular. ¿Cuánto tiempo no podemos perder en las redes sociales o dedicarle a esas cosas? Los deleites que parecen más sutiles como la comida, hasta los más enfermizos como la lujuria o la sexualidad pervertida, la pornografía, todas esas cosas que atrapan al corazón y no lo dejan. Parecen muy escandalosas algunas y otras muy sutiles, pero todas ellas tenían ese papel de amo sobre la persona que estaba cautiva respecto de esos deseos. También el apóstol Pablo utiliza la palabra vivir en malicia, o la expresión vivir en malicia. Y viviendo en malicia, mis hermanos, no se refiere a que pertenecieran a una banda de vándalos o de delincuentes, de personas que se dedicaran necesariamente a negocios de índole malvado, no necesariamente así, porque uno puede pensar, bueno, si yo no vivía así, entonces estaba bien. No, vivir en malicia se refiere a que como la naturaleza del corazón era mala, entonces necesariamente toda la manera de vivir antes de conocer al Señor Jesucristo, entonces también era mala, independientemente de cómo estuviera enfocada. No era necesario que para que aplicara esto, pues pertenecieran a alguna banda de piratas o ladrones o cualquier otra cosa. No es así, sino el simple hecho de vivir alejado del Señor provocaba que el modo de vida fuera necesariamente malo, en la malicia que nacía del corazón caído. Cuando el apóstol también les dice que vivían en envidias, esto hace referencia, mis hermanos, a la condición anterior que existe en el corazón, porque como el corazón está vacío, no está redimido, ese lugar que debe ocupar Dios en el corazón no está ahí, no está lleno, pues el corazón no tiene contentamiento. Es un corazón que no se satisface con nada, que no tiene llenadera. ¿Cuántas veces hemos conocido o hemos visto, o nosotros mismos incluso en nuestra vida anterior, hemos estado en esa condición en la que nuestro corazón no está satisfecho porque no conoce el contentamiento? El contentamiento que es don de Dios, que nos hace sentir llenos y plenos por aquel que todo lo llena en todo. Eso no existía. Entonces esa insatisfacción en el corazón provocaba la envidia de los demás. Envidia e insatisfacción por lo propio y por lo ajeno. Finalmente, mis hermanos, el apóstol Pablo utiliza la expresión recuérdales que porque eran aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El aborrecimiento, mis hermanos, es esa forma más activa del desprecio. Es una forma de desprecio, aborrecer y ser aborrecible. Es equiparable a ser despreciable. Despreciable para con los demás, para consigo mismo y para con Dios. La condición caída, la condición pecadora,
esa calidad de enemistad con Dios provocaba que fuéramos aborrecibles los unos con los otros y para con el Señor. El aborrecimiento es algo que podemos ver en el mundo día a día y es algo que es hasta muy común. ¿Cuántas veces no hemos visto una pareja que se separa por aborrecimiento, que ya no se pueden ni ver, que son intolerables los unos a los otros? Ese tipo de aborrecimiento era el que imperaba también en el corazón caído. Y por eso, por ese aborrecimiento es un aborrecimiento que también se manifestaba hacia las cosas de Dios. Las cosas que hoy a los cristianos, a los que somos hijos de Dios, a los que han sido salvos, les parecen apetecibles, les parecen buenas, las quieren hacer, antes les parecían aborrecibles también. Era una forma en la que espiritualmente se manifestaba ese aborrecimiento. Había aborrecimiento por Dios y por las cosas de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, recuérdales que se comporten y se sujeten y sean mansos y que a nadie difamen, porque en otro tiempo nosotros también fuimos así. El apóstol enuncia toda esta serie de características que son bastante fuertes, bastante severas, no para que los hermanos se crezcan o se enseñoreen sobre los inconversos, no es así, sino para que ellos también recuerden su condición anterior y puedan entonces entender cuál es la magnificencia del poder que obró en ellos, que los sacó de esa condición, ¿no? Que es por medio de la salvación de Dios, que es el siguiente punto que vamos a abordar. Vamos a abordar ahora el siguiente punto de la predicación, que es, ya una vez que el apóstol expresa cuál era la condición que tenían, ahora qué pasó con ellos. Y eso que pasó fue, y con ellos y con nosotros, eso que pasó fue la salvación de Dios. Entonces, avanza en el siguiente punto, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el apóstol, nos salvó por amor y por bondad, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí el apóstol Pablo está expresando que la forma en la que transitaron de esa condición tan abominable fue por la salvación de Dios que Él les dio por bondad, por amor y por su misericordia. Aquí entonces, mis hermanos, está hablando que la salvación que proviene de Dios y solo de Dios, en primer lugar, es un acto de amor. Es un acto, de bondad. Dios nos salvó por su bondad, cuando se manifestó su bondad de Dios nuestro Salvador. Esto alude a la bondad de Dios porque Dios es el único verdaderamente bondadoso. Esta verdad es incluso reiterada por el Señor Jesús allá en el Evangelio de Marcos, cuando se le acerca a aquel joven y le dice, maestro bueno. Y el Señor Jesús le reprende y le dice que no le diga bueno, que bueno solo hay uno y ese es Dios, bueno solo es Dios. Aquí el Señor Jesús no es que estuviera negando que él fuera bueno o su deidad, sino que está recalcando la maldad de los hombres, porque los hombres en realidad no son buenos. Y este joven, muy probablemente desconocía cuál era la verdadera naturaleza de la persona del Señor. Ahora bien, este acto de bondad es una bondad genuina, una bondad verdadera, una bondad manifiesta, desinteresada de Dios para con los perdidos. No solamente se trata de algo espontáneo o de algo pasajero, es un acto de bondad consumado en la salvación que Dios nos ha dado. Espero, mis hermanos, por eso, que ninguno de ustedes piense que nunca le ha pasado nada bueno en la vida, porque en realidad
les ha pasado lo más bueno que le podría pasar a alguien, que es recibir la bondad de Dios por medio de su salvación. Es importante recordar eso porque es parte de lo cual nosotros como iglesia hoy estamos aquí. Como siguiente punto, mis hermanos, el apóstol Pablo destaca que la salvación es un acto de amor de Dios. Expresa que fue el amor de Dios para con los hombres, los cuales, desde luego, si eran despreciables, insensatos, viviendo en malicia, claramente no eran merecedores de ese amor. Sin embargo, Dios les da ese amor, esa salvación como un acto de amor. Y aquí el amor no se debe entender como un mero sentimentalismo, porque no lo es. No se trata ni de un sentimiento, ni de un romanticismo, ni de una relación pasajera entre personas, como lo que hoy el mundo entiende que podría ser el amor. El amor de Dios es superior a todas esas cosas. Los griegos lo conocían como ágape, y ese amor ágape hace referencia a la forma más alta de amor que puede existir. El amor que es desinteresado, el amor que es una decisión, no depende de un sentimiento. Y el amor de Dios se ve y se expresa como Juan lo describió en su evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no tiene que ver con un sentimiento. Tiene que ver con una decisión de Dios de amar a la humanidad caída y brindarles un medio para redimirlos. Y eso fue porque su amor es infinito y no tiene ningún límite. Y ese amor que les está expresando el apóstol Pablo a través de la carta de Tito es el amor que Dios nos dio a cada uno de nosotros aquí presentes. Si estamos aquí, si somos salvos, y Dios nos ha salvado, eso es un acto de amor para con nosotros. También menciona el apóstol Pablo que la salvación es un acto de misericordia. Ya mencionamos que es un acto de bondad, que fue un acto de amor, y si Dios se lo dio a los hombres, como bien expresa ahí, no fue por obras que ellos hicieran, no fue porque se lo merecieran, fue por misericordia. Aquí, mis hermanos, la salvación por misericordia se puede identificar con esa reacción que Dios tuvo para sacar al hombre de su condición caída, para sacar a cada uno de nosotros de la condición en la que nos encontrábamos, que era miserable, que era mala, que era aborrecible delante de Dios. Dios, sin que nosotros lo mereciéramos, nos dio su amor, nos dio su bondad a través de esa salvación y nos mostró esa misericordia, sacándonos de nuestra vida anterior y dándonos una vida nueva. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo respecto de esa salvación, como un acto de bondad, como un acto de amor y como un acto de misericordia para con cada uno de nosotros. Y esta salvación, mis hermanos, tuvo un efecto, tiene un efecto en cada uno de nosotros. No solamente nos la dio y ya, sino que, como sigue expresando, esta salvación sucedió en el lavamiento de la regeneración, como sigue expresando Pablo. El lavamiento de la regeneración aquí quiere decir que cuando fuimos salvos, Dios lavó nuestro pecado, Dios nos limpió, perdonó nuestros pecados y quedamos sin mancha delante de Él. Y nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas, de manera que lo anterior quedó atrás, como le expresa el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Con la salvación, Dios nos dio el lavamiento de nuestro pecado. Todo eso que hemos enlistado, que hemos mencionado, que le era aborrecible a Dios, que nosotros también lo fuimos, que éramos sus enemigos, todo eso que fuimos, Dios lo limpió con esa salvación. Nos lo quitó y nos regeneró. Nos dio un corazón nuevo y una vida nueva. Una vida nueva que le fuera agradable a Él. Todos aquí fuimos hechos nuevos, nuevas criaturas, y fuimos limpiados cuando el Señor Jesucristo nos salvó y recibimos el perdón de esos pecados. Igualmente continúa el apóstol Pablo diciendo que esta obra de salvación ocurrió en el Espíritu Santo. Menciona por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta renovación en el Espíritu Santo implica que cuando el creyente que ya creyó, que fue lavado, que fue regenerado, entonces se convierte en depositario del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora mora en él y es una nueva criatura y el Espíritu Santo ahora mora en el Señor, en los creyentes por obra del Señor. Y eso quiere decir que al ser sellados, como el apóstol Pablo les expresa en otras cartas, como a los Efesios, al ser sellados con el Espíritu Santo, significa que entonces le pertenecemos a Dios. Antes, cuando éramos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, malignos, pues esos eran nuestros señores. Ese era el Señor de la persona que no conocía a Dios. Al ser sellado con el Espíritu significa que ahora tú le perteneces al Señor. Es la forma completa de esa salvación. Hasta aquí, mis hermanos, espero hemos declarado con verdad que la salvación es un acto de Dios y es un acto de bondad, es un acto de amor, es un acto de misericordia de Dios y que esa salvación la realizó por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que es que sí fuimos hechos nuevas criaturas y que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y esto, mis hermanos, esto lo hizo por medio de Jesucristo. La manifestación de todas estas cosas, la manifestación de la bondad, la manifestación del amor de Dios, la manifestación de su misericordia, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Fue Él por su obra redentora, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, por el cual obtuvimos ese perdón de pecados, por el cual todo eso aborrecible y terrible que fuimos en otro tiempo, ya no lo somos y somos ahora nuevas criaturas. Fue por Él que se manifestó el Espíritu Santo a los primeros discípulos y después a toda la humanidad. Es por el Señor Jesucristo. Él es la razón por la cual todos nosotros ahora estamos aquí. Y pues todo eso se trata de Él. Todo esto se trata de Él. Olvidar, mis hermanos, nuestra condición anterior, como si nunca hubiéramos sido pecadores, y olvidar lo que Dios hizo por nosotros, es olvidar ese amor de Dios, es olvidar su bondad y su misericordia, y es olvidar la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es olvidarlo a Él. Y por eso aquí utiliza el apóstol Pablo esa expresión: recuérdales porque en otro momento fueron, pero, y también los reconduce cuando se manifestó la bondad de Dios por los hombres y su amor los salvó, y nosotros fuimos salvados también. Y esta nueva condición, mis hermanos, que para terminar en este último punto, en este tercer y último punto, esa nueva condición que ahora tenemos, ya como nuevas criaturas, ya como limpios, como depositarios del Espíritu Santo, como hijos de Dios, dice el apóstol Pablo,
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, fuimos salvos y justificados para ser herederos conforme a la esperanza de esa vida eterna. Eso, mis hermanos, es de las cosas más importantes y más gloriosas que tenemos como cristianos y por las cuales estamos aquí hoy. Esta misma expresión, la herencia y la esperanza de la vida eterna, las utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y el apóstol Pablo, en Efesios, ruega a Dios para que dé conocimiento espiritual a los efesios, para que puedan comprender cuál es esa herencia y esa esperanza que ellos ya tienen. Es decir, al momento de haber sido salvos, Dios ya nos ha dado esa esperanza y esa herencia. Y esa herencia y esa esperanza son que, aunque nosotros estamos en este momento aquí, en este lugar, en esta tierra física, nosotros ya pertenecemos allá. Nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Ya tenemos un lugar, ya tenemos un hogar, una morada en los lugares celestiales que el Señor Jesucristo nos ha preparado. Esa es esa herencia que ya tenemos, y es tan real, es algo real, es algo que ya tenemos hoy. Y esa esperanza de vida eterna es esa esperanza que tenemos de que cuando nuestro cuerpo sea redimido, cuando el Señor regrese o vayamos nosotros a Él, seamos llamados a su presencia, estaremos siempre con Él. Estaremos con Él por toda la eternidad. Esa herencia y esa esperanza son nuestras y Dios nos las otorga desde que nos hace salvos. No tenemos que ganárnosla otra vez, porque no nos hemos ganado nada. No es algo que podamos ver si vamos a obtener o no. Eso es algo seguro. Es como si Dios nos fuera incluso algo tan sencillo como quien te hereda una casa y ya te deja vivir en ella aunque la persona no se muera y siga ahí. Dios ya nos dio algo que nosotros ya estamos viviendo y que solamente podremos gozar después cuando estemos en su presencia. Es una garantía de nuestra salvación. Eso es algo que Dios ya nos dio. Y por eso, mis hermanos, es por eso que estamos aquí. Porque en otro momento fuimos rebeldes, fuimos insensatos, fuimos abominables, pero se manifestó Dios en nuestra vida con su infinito amor y su infinita misericordia, nos salvó, nos dio el Espíritu Santo, nos hizo salvos, nos hizo sus hijos y nos dio esa herencia y esa esperanza de vida eterna. Justificados aquí significa salvos. Esa expresión hace referencia a la salvación y es algo, mis hermanos, por lo cual nosotros no debemos olvidar, así como el apóstol dice, recuérdales, nosotros también tenemos que recordar lo que nosotros fuimos y el propósito por el cual ahora estamos aquí. Olvidar, mis hermanos, estas cosas es olvidar al Señor mismo. El memorial que hacemos todos los domingos, mes con mes, últimos domingos, mes con mes, no es una costumbre y ya. Es la ordenanza de recordar al Señor Jesucristo, es la ordenanza de recordar todas estas cosas hasta que Él venga. No debemos solamente venir y hacer estas cosas por costumbre, por tradición, porque así se hacía desde que eran pequeños, quienes venían de pequeños, porque no tienen algo mejor que hacer. Se tiene que hacer con la convicción de que esto es así, de que somos salvos por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y porque hemos obtenido esa herencia
y esa esperanza de vida eterna de parte de nuestro Dios en un acto de amor y de misericordia. Mis hermanos, olvidarnos de lo que fuimos es olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y es olvidarnos de lo que hoy somos. Y no podemos permitirnos hacer eso, mis hermanos, y debemos comportarnos conforme a eso que Dios nos ha dado, esa salvación, ese amor, esa misericordia, esa esperanza de vida eterna. Espero, mis hermanos, que en su vida se conduzca así todos los días conforme a la esperanza y el amor que Dios le ha dado a usted en cada momento. Que Dios los bendiga, mis hermanos.